fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Amén. Bueno, damos inicio en esta mañana. Amén. Dándole gracias a Dios por su misericordia renovada nuevamente hacia nosotros. Señor es hermoso, Él es bueno y yo quisiera empezar esta mañana orando y adorando a nuestro Dios. Amén. Tal vez siempre entramos con la reflexión de la palabra, pero hoy siento en mi corazón de empezar cantándole, adorándole, entregándole esta mañana a Él. Y yo te invito a que dispongas tu mente, tu corazón, y que puedas adorarle con libertad allí donde está, allí donde estamos. Padre amado, te damos gracias, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, de adoración, de exaltación. Señor, en esta hora, Dios, presentamos nuestras vidas delante de tu presencia, mi Rey. Gracias por permitirnos una vez más estar, Señor, de pie,
Dios, tú eres el que nos fortaleces, el que nos das ánimo, Señor, el que nos esfuerzas, mi Rey amado. Oh Cristo bendito, en esta hora la vida de mis hermanas que están conectadas y las que se van a conectar durante esta reunión, Señor, las pongo delante de tu presencia. Hoy rendimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, delante de ti. Dios amado, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, perdona, Señor, nuestros pecados, Rey, porque reconocemos en nuestra humanidad, Señor, somos débiles y fallamos, mi Rey. Pero estamos delante del Redentor, del que todo lo hace nuevo, del que nos limpia, nos purifica, nos santifica. Hoy, Señor, queremos rendirte adoración, alabanza, tributo, Señor, que llegue delante de tu presencia como ofrenda de olor fragante, Señor. Oh Rey eterno, te pido, Señor, que toques, Espíritu Santo, los corazones y las mentes de mis hermanas en esta hora. Y que unánime, Señor, podamos elevar, Señor, adoración delante de ti, mi Rey. Recibe la honra, la gloria, la exaltación es para ti en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Llena y toca y ministra en esta mañana. Oh, renueva nuestra fuerza porque solas no podemos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios. Oh, sé tú tocando los corazones de aquellas que están anhelando ese toque de tu Espíritu, mi Dios, aquellas que están necesitando ser, Padre, renovadas. Oh, que sea usted fortaleciendo nuestras rodillas, nuestros altares de oración, nuestros encuentros personales contigo, Espíritu de Dios. En esta mañana estamos delante de tu presencia, mi Rey. Y te decimos, Señor, adorándote en esta hora, que tú eres hermoso, que eres precioso, Señor. Levanta tus manos allí donde estás y adora a tu Dios. Aleluya. Eres hermoso, Rey. Eres precioso, Señor. Permítenos sentirte como esta brisa hermosa de esta mañana, mi Rey amado. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Aleluya. Hoy abrimos nuestro corazón en adoración a ti, mi Rey. Recíbela, Señor. La adoración y la exaltación son para ti en esta mañana, Dios. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Aleluya. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti,
porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Y desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Fluye, Señor. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque eres bueno, eres hermoso, maravilloso. No hay otro como tú, Rey eterno, no hay otro que pueda hacer las cosas que tú haces, mi Rey. Digno, digno de adoración y de alabanza, mi Rey amado, recíbela en esta hora. Gracias. Gracias, Señor, aleluya. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Espíritu de Dios, necesitamos siempre de ti. Siempre necesitamos de ti. Aleluya. Amén. Vamos a estar leyendo en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Amén. Dice de la siguiente manera, tiene un título allí que dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Qué difícil es pensar en lo bueno a veces, ¿verdad? Y muchas veces cuando lo que está a nuestro alrededor es negativo, porque nuestra mente a veces no entiende, ¿verdad? Inconscientemente nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Pero hoy en esta mañana quisiera pedirte que medites, que pienses, que comiences a darle prioridad a las cosas buenas que suceden en tu vida, a esos pequeños detalles que muchas veces dejamos pasar por alto, que en el momento que podemos abrir los ojos a un nuevo día, podemos ver lo bueno que es Dios, podemos ver su inmenso amor para con nosotros, porque hoy día hay muchos que no lo pueden hacer, o amanecen en una clínica postrados al lado, atados a unas máquinas, ¿verdad? Para poder vivir. Hoy nosotros podemos glorificar al Señor libremente, podemos reunirnos, podemos apartar este tiempo. Entonces pensar en las cosas buenas que Dios hace para con nosotros, esas pequeñas, grandes cosas que decimos, que aprendí esa frase de mi amiga Norma, esas pequeñas, grandes cosas que Dios nos da a diario, el vestido, el calzado, el poder respirar, el poder sentarse a la mesa con la familia y disfrutar una buena comida, el poder congregarnos, el poder buscar la presencia de Dios libremente. Amén.
Entonces son más las cosas buenas que Dios nos permite vivir que las negativas, ¿verdad? En la vida siempre habrán altos y bajos, pero debemos aprender, educar nuestra mente a pensar en lo bueno, a desechar lo malo, a que nuestra mente sea renovada a diario, procurar dejar de lado todo eso que nos afecta, que molesta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque cuando pensamos demasiado en lo negativo, pues nos deprimimos, nos frustramos, todo se ve oscuro, todo se ve gris, no vemos la salida, nos cegamos, ¿verdad? Y esto nos impide avanzar y es perjudicial para nuestras vidas. Entonces, yo no sé por qué situación se esté cruzando en sus vidas, pero en este día hoy las animo para que empecemos de nuevo. Si el día de ayer pensábamos solo en lo negativo, hoy vamos a pensar en lo bueno que es Dios para con nosotros. Amén. Que ya no hagamos más esto de pensar en lo negativo, sino que nos enfoquemos en lo bueno que tiene la vida en Cristo para nosotros. Aleluya, le damos gracias a Él por todas esas bendiciones. Pues desde que amanece hasta que anochece, Dios nos regala tantas cosas hermosas. Amén. No es tiempo de pensar ya en lo negativo. Ese tiempo que desperdiciamos pensando en cosas negativas, podemos emplearlo en pensar que Dios tiene mejores cosas para nosotros y que a pesar de que todo se torne oscuro, Él viene con su luz admirable a llenarlo todo. Amén. Hoy vamos a llenar este día con la luz de Cristo en nosotros. Hoy vamos a llenarnos de la presencia del Señor. Vamos a adorarle, amén. Entonces vamos a seguir adorándole, el sentido de parte del Señor de adorarle, de entregarle esta mañana en adoración. Descarga rápido. Perdón. Aleluya, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, mi Rey. Eres hermoso, eres precioso. No tenemos cómo pagar, Señor, todo lo que haces por nosotros a diario. No tenemos cómo pagar, Señor, todo lo que haces a diario, mi Rey. Esas pequeñas, grandes cosas que nos entregas, Señor. Te decimos de esta manera, mi Rey, aleluya. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y hoy te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, aleluya. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras
son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. O estamos perdidos sin ti, Señor. Perdidos sin ti. Perdidos sin ti. Oh, aleluya. Sin ti no somos nada, Señor. Y sin ti nada podemos hacer. Adorado sea tu nombre en esta hora. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Anhela la presencia del hermoso Espíritu Santo de Dios. Y dile gracias por este amanecer. Gracias porque me permites respirar, porque tú eres mi respirar, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu hermosa presencia, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Y amén. Que el Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Amén, amén. Damos toda la gloria al Señor en este nuevo amanecer. Padre, gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor, por hoy manifestar nuevamente sobre nosotras tu bondad, Señor. Por hoy dejarnos saber que tu presencia, Señor, está con nosotros, en medio de nosotros y que nos ayuda. Espíritu Santo de Dios, quiero pedirte en esta hora que dirijas el tiempo, Señor, de la enseñanza. Tú que eres el que escudriñas los corazones, tú que eres el que nos enseña, el que nos consuela, el que nos recuerda todas aquellas promesas, todas aquellas palabras de nuestro Señor Jesús. Tú que eres el que nos alienta, el que nos instruye, y que en el momento de la necesidad vienes y traes ese consejo que viene directamente del cielo para nuestros corazones y que nos alienta, nos llena de esperanza, nos anima a continuar. A ti, Espíritu Santo de Dios, quiero pedirte que en esta hora nos dirijas, Señor, nos enseñes. Yo te doy gracias, Señor, por la bendición que es poder reunirnos para escuchar, para recibir de tu palabra, para alabarte en común acuerdo, porque hemos entendido, Señor, del poder que hay en el acuerdo. Hemos entendido, Señor, que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Hemos creído, Señor, en el poder que hay en la oración de acuerdo. Hemos creído, Señor, que tú añades una bendición especial cuando
nos unimos, Señor, al resto de tu cuerpo para adorarte, para exaltarte, para aún recibir de ti, Señor. Ahí tú envías bendición, ahí tú envías vida eterna. Y por eso en esta mañana, Espíritu Santo, te pido que hables a nuestros corazones conforme a cada necesidad. Que hoy, Señor, el tema que tenemos designado para recibir, tú nos permitas, Señor, aprender cosas nuevas, conforme, Señor, a lo que tú nos enseñas en tu palabra, que nos enseñaría, Señor, cosas grandes, ocultas, que nosotros no conocemos. Hoy te pedimos, Señor, enséñame lo nuevo, enséñame lo que yo necesito, Señor, enséñale a mi hermana lo que ella necesita, Señor, hoy recibir, para continuar, Señor, creciendo, avanzando, siendo fortalecida, Señor, en ese proceso de madurez dentro de tu cuerpo, Señor. Yo te lo pido y que podamos, Señor, ser instrumentos de ti para después, Señor, bendecir a otros a través de lo que, por medio, Señor, de lo que tú nos enseñas. Gracias yo te doy, Señor, por tu presencia en esta hora, amado Padre Celestial. Te adoramos con todo lo que hacemos, Señor. Queremos adorarte en esta hora, recibiendo, Señor, de tu palabra, leyendo, Señor, de tu palabra, glorificando tu nombre, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, conforme, Señor, a lo que tú nos enseñas. Yo ato en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción, todo espíritu de embotamiento, todo espíritu que se quiera levantar, Señor, aún de entenebrecimiento del entendimiento, Señor, que nos impida recibir lo que en esta mañana de manera sobrenatural tú tienes para enseñarnos. Oh amado Padre Celestial, delante de ti este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenos días, mis queridas hermanas. Le doy gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente, como cada viernes, en común acuerdo para aprender acerca de este tiempo en el que nos estamos moviendo cada viernes, y también para proclamar al final lo que el Señor nos enseña. Hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los anteriores, pero este tema de hoy de verdad que es fundamental en la vida del creyente. Espero en el Señor poder abarcar lo más posible, porque es un tema que es muy extenso, con mi hermana Álida, que no sé si está presente, creo que sí, sí, está presente. Hemos venido desarrollando, y junto a otras hermanas de la congregación, este tema de manera presencial los días viernes. Entonces sabemos que es un tema bastante extenso. Entonces vamos a tratar de avanzar en lo más relevante en este corto tiempo que tenemos ahora en la mañana. Y bueno, el tema, de acuerdo al poder de los padres que oran, es, ¿quién me recuerda? A ver. ¿Cómo se llama el tema de hoy? A mí se me olvidó. Y es en serio que se me olvidó. Porque lo tengo, le di otro título en mis anotaciones. Ya hoy vamos llegando al capítulo número 28, derribando fortalezas impías, si no estoy mal. Lo que pasa es que yo siempre cambio los títulos, por eso pregunto. Ya verifico cómo se llama en el libro el tema de hoy. Se llama 28. ¿Cómo derribar fortalezas impías? Bueno, aquí yo tengo en el libro, dice derribemos fortalezas impías, a veces digo derribando fortalezas impías, en fin. Pero por ahí va la cosa. esa es la esencia. En mis notas lo tengo destrucción de fortalezas. Bueno, en fin, de esto en algunas ocasiones hemos hablado. Y bueno, como les decía, ya vamos llegando casi al final del material del poder de los padres que oran. Son 30 capítulos, de los cuales hoy llegamos al 28. Decía yo ayer que qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Nosotros iniciamos con este tiempo, si no estoy mal, un 8 por ahí de febrero. Ya hoy estamos a 8 de julio y bueno, vamos culminando esta
estas enseñanzas que han sido de gran bendición. Entonces, destrucción de fortalezas. Hay un pasaje bíblico que para estudiar este tema es fundamental y creo que deberíamos memorizarlo, tomarlo como tarea y memorizarlo las que no lo hayan memorizado, y está en 2 de Corintios 10, versículos 3 hasta el 5. Por lo menos, si no memorizarlo, tenerlo claro en nuestra mente, porque es algo que necesitamos todos los días. Este pasaje lo necesitamos todos los días, todos los días, y si por lo menos no memorizarlo, poder parafrasearlo, poder entenderlo, ¿verdad? Y proclamarlo cada día sobre nuestras vidas. Entonces, para hablar de destrucción de fortalezas, primero tenemos que empezar hablando de lo que es salvación, y salvación es apenas el inicio. Voy a tratar de empezar de lo general y después nos vamos a lo más particular, empezando de lo general y luego nos vamos a lo que dice la autora acerca de este tema. Entonces, empezamos hablando de salvación, así como hemos estado hablando de salvación en estos días, cuando hemos hablado acerca de cómo encontrar el plan de Dios, y hemos aprendido que la salvación es el principio, ¿verdad? Eso es apenas como el primer paso que nosotros tenemos que dar cuando recibimos al Señor. Ahí es donde apenas empieza nuestro caminar. Entonces, el plan de Dios para nuestras vidas, ¿qué es? Que hemos aprendido a través de una vida con propósito, que ayer también terminamos los audios. Hemos aprendido a través de la serie pasada de cómo encontrar el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué podemos decir que es el plan de Dios para nuestras vidas? El plan de Dios para nuestras vidas es conformarnos en carácter y en poder a la imagen de Jesucristo. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas, que nosotros podamos transformarnos en carácter y en poder a la imagen de Jesucristo. Toda la obra del Señor en nuestra vida apunta a eso, en que nuestro carácter cada día, ¿verdad?, se asemeje más al Señor. Ese es el plan de Dios para nosotros de manera resumida. Entonces, si fallamos en ver nuestra vida de este modo, podemos permitir que áreas de nuestra vida se queden sin cambio. Entonces, mira lo relevante y lo importante que es realmente entender y caminar en ese plan de Dios para nosotros. Porque no entenderlo implica que nos vamos a quedar en estancamiento en áreas específicas de nuestra vida, y nosotros como creyentes no queremos eso, pero desafortunadamente lo podemos vivir. Estamos vulnerables a eso, y vemos cómo hay personas, ¿verdad?, que se quedan como en algún momento. Siempre hay cosas, ¿verdad?, de las enseñanzas que a nosotros se nos quedan, y cuando la traigo a memoria, hasta escucho la voz. Por ejemplo, yo escucho la voz de Kelly cuando hablo de esto de creyentes con zapatitos de lana, ¿verdad?, con pañales y zapatitos de lana. No queremos ser creyentes adultos con pañales y zapatitos de lana. Queremos que nuestra vida cada día refleje más ese carácter de Cristo. Queremos madurar, queremos crecer, queremos abarcar lo más posible, y si no 100% ese plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, no queremos estancarnos en ninguna de nuestras áreas. Entonces, para eso la salvación es lo primero. Hablábamos del arrepentimiento, ¿verdad?, que es lo primero. Y yo en algún momento les comentaba que esto es como esto es un estilo de vida. Yo todos los días estoy como en ese volverme a arrepentir, ¿verdad?, en distintas áreas donde de pronto puedo pecar. Ahí necesito arrepentirme y volver a empezar. Entonces, al derribar fortalezas, o podemos llamarle que el derribar fortalezas es la demolición de aquellas formas antiguas de pensamiento, de manera que la verdadera presencia de Jesucristo se manifieste a través de nosotros. Mira lo importante que es aprender lo que significa derribar fortalezas.
porque es la demolición de aquellas formas antiguas. ¿A qué se les parece esa frase? Yo leo esto y me acuerdo de Romanos 12, de todo eso que recientemente recordábamos acerca de no conformarnos a este siglo, a renovar nuestra mente, ¿verdad? Vivir todos los días, y cuando hablamos de eso, entendemos que es un estilo de vida, porque ¿cuándo renovamos nosotros la mente? Todos los días. Ahorita estamos en esta tarea, renovando nuestra mente. Entonces, ahí lo que hacemos es demoler esas formas antiguas de pensar, de manera que la verdadera presencia de Jesucristo se manifieste a través de nosotros. Mira lo importante que es que podamos ser esos vasos útiles en las manos del Señor, que podamos transmitir la presencia de Dios, como aprendíamos, creo que de la intervención de Kelly en esta semana. La gente espera ver que a ti te funciona lo que predicas, ¿verdad? Lo que predicas tiene que funcionarte a ti, porque si no, estamos como que diciendo una cosa y actuando de otra manera, no hay coherencia. Entonces el deseo del Señor es que nosotros podamos manifestar esa presencia de Él a los demás. Entonces, vamos a ir definiendo primero que nada qué es una fortaleza. Pero antes que nada quisiera que leyéramos 2 de Corintios 10, 3 hasta el 4. Permítanme, yo lo busco por acá en mi Biblia. 2 de Corintios 10. Yo sé que la mayoría no la sabemos, así sea parafraseándola. 2 de Corintios 10, 3 al 4. Vamos a leerla en la NTV. Bueno, Mari la ha colocado en la Reina Valera. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cierto que no lo sabemos, así sea parafraseado como yo lo hago. Mira cómo lo dice la NTV. Somos humanos, pero no luchamos. Si escuchan un ruido, es que hay pólvora desde anoche, no sé por qué, pero bueno. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Me encanta la NTV. Entonces, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestras armas no son físicas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de en un término militar, en un término como de guerra. Hablamos de armas, hablamos de milicia, estamos hablando en términos de batalla, de guerra. Estamos hablando en un término de guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos de liberación, y cuando hablamos de liberación, para hablar de liberación exitosa, necesitamos entender que es necesario quitar, para hacer liberación o para ser libres de algo, necesitamos quitar todo aquello que defiende el enemigo. Necesitamos necesariamente eso, valga la redundancia, necesitamos fundamentalmente, es la forma correcta de decirlo, eso para poder ser libres en cualquier área de nuestra vida, quitar todo aquello que defiende el enemigo. Entonces el apóstol Pablo en este pasaje coloca en la lista la palabra
fortalezas para definir las fortalezas espirituales dentro de las cuales Satanás y sus legiones se ocultan y se protegen. Estas fortalezas existen ¿en dónde? En los patrones de pensamientos y de ideas que gobiernan a los individuos, incluso comunidades, incluso congregaciones, incluso naciones. Entonces mira tan importante que es este tema de las fortalezas. Estas fortalezas existen en esos patrones de pensamiento. Hay comunidades, y de eso también he hablado cuando he tenido que orar por las naciones, y lo sabemos, que piensan de cierta manera, en común. Por ejemplo, vayámonos aquí cerquita, la comunidad de los arhuacos, de los coquis. Ellos tienen su fortaleza de pensamiento. Ellos tienen sus creencias bien enraizadas. Ahí en esa comunidad hay fortalezas de pensamiento. Así sucede en las ciudades, así sucede en las familias, así sucede en las congregaciones. Se levantan esas fortalezas y muchas veces en el caso de la congregación es tremendo, ¿verdad? Es fuerte que esto suceda, pero pasa. Entonces, antes de ver la victoria, hay que derribar tales fortalezas, hay que derribar todo aquello que el enemigo defiende. Entonces, significado bíblico de lo que es fortaleza. En el Antiguo Testamento era una habitación. Mari, regálame primera de Samuel 23, 14, 19, que no la tengo. Primera de Samuel 23, 14, 19. En el Antiguo Testamento era una habitación fortificada que se usaba como medio de protección de los enemigos. Cuando salga la grabación, vamos a ver la portada de YouTube. Allí una fortaleza física. El Antiguo Testamento lo muestra como una habitación fortificada que se usaba como un medio de protección de los enemigos. Dice que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el tumulto en el campamento de los filisteos aumentaba más adelante. Entonces lo tengo mal. Primera de Samuel 23, 14, 19, donde habla que es un lugar alto, difícil de asaltar, donde David se ocultaba. Revisa por ahí si está ahí cerca, de pronto me equivoqué de versículo. Entonces, un lugar alto, difícil de asaltar. Y encontramos en el Antiguo Testamento como David habla acerca de Jehová, que Jehová era su fortaleza, su roca fuerte, su castillo, ese lugar donde él se podía refugiar de sus enemigos. David se quedó en las fortalezas del desierto y en las colinas del desierto de Zif. Día tras día Saúl lo buscó, pero Dios no entregó a David en sus manos. Bueno, ese no es exactamente el pasaje, pero sí habla y nombra acerca de esas colinas del desierto de Zif, donde David se escondía de Saúl, y él lo relaciona también con que asimismo el Señor es su castillo alto, su torre fuerte, donde él encuentra seguridad, donde él encuentra refugio. Entonces es un lugar alto, difícil de asaltar. Y con esto en mente, los autores inspirados de la Biblia adaptaron la palabra fortaleza para definir la realidad poderosa, rigurosamente protegida en el ámbito espiritual. Eso para bien o para mal. Una fortaleza puede ser para nosotros una fuente de protección contra el demonio, contra el enemigo. Salmo 18:2. En el Salmo 18:2, una fortaleza puede ser para nosotros una fuente de protección contra el mismo enemigo. Ahí donde, es ahí en el Salmo 18:2 donde dice: Jehová, roca mía, baluarte mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio, escudo mío
y el poder de mi salvación, mi alto refugio. Ese era el texto que venía a mi mente. Entonces, una fortaleza puede ser para nosotros una fuente de defensa para el diablo, donde la actividad demoníaca o pecaminosa en realidad se defiende dentro de nosotros por medio de la simpatía hacia los pensamientos del mal. Entonces ahí ya vamos entrando un poco más en materia acerca de lo que la similitud que hay con una fortaleza, ese lugar físico, ese lugar alto de protección que hay en un monte alto, en una colina, asimismo como puede ser una fortaleza para nosotros cuando la relacionamos con el Señor y decimos que el Señor es nuestra fortaleza. Asimismo puede ser una fortaleza donde Satanás también trabaja a través de esos pensamientos que coloca en nuestra mente. Entonces puede ser para nosotras una fuente de defensa para el enemigo, donde la actividad demoníaca o pecaminosa en realidad se defiende dentro de nosotros. Asimismo como Dios representa nuestra fortaleza, Satanás también puede construir fortalezas dentro de nosotros y defender esas áreas. Aprendía yo en algún momento de cómo creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, un ejército entra dentro de otro y establece ahí como un centro de inteligencia. Entra en ese territorio del otro bando, del otro ejército, y desde ahí construye una fortaleza y desde ahí puede planear y desde ahí puede crear todas las estrategias porque está dentro del territorio enemigo y atacar. Eso hace en ocasiones, y es el trabajo por el que Satanás se esfuerza todos los días, tener éxito en nosotros, trabajar en nuestra mente, traer esos pensamientos a nuestra mente, de manera que esos pensamientos son mentiras, porque sabemos que Él es el padre de las mentiras. Una vez Satanás coloca esa mentira en nuestra mente, empieza a construir, ¿verdad? Y empieza a traer más pensamientos y más pensamientos referentes a esa mentira que necesita que tú y yo creamos. Y cada pensamiento es como un ladrillo con el que Él va construyendo ese castillo, esa torre fuerte, esa habitación hecha de pensamientos. Y es ahí donde empieza nuestro comportamiento a verse reflejado de acuerdo a eso que veníamos pensando. Por eso cuando hay manifestaciones de conductas en ciertas personas, eso no sucede de la noche a la mañana. Eso es un trabajo que viene haciendo el enemigo desde hace ya un trabajo de un tiempo. Cada pensamiento un ladrillo, cada pensamiento un ladrillo, hasta el momento en que eso empieza a verse reflejado en el comportamiento del individuo. Entonces son actitudes incorrectas que protegen y defienden la vida del viejo yo, que se convierten en habitaciones o lugares fuertes de operación demoníaca en la vida de una persona. Como dice Pablo, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, pensamientos errados que a veces, la mayoría de las veces, no somos conscientes que tenemos. No somos conscientes porque es un espíritu de engaño. Entonces no somos conscientes de que pensamos de manera errada con respecto a ciertas situaciones de la vida. Entonces por eso yo decía que este pasaje de 2 de Corintios 10 debería ser parte de nuestra oración todos los días, llevar cautivo todos los días todo pensamiento, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios en nuestras vidas, porque Satanás todos los días está trabajando. Para empezar a hablar, tal vez empezar a hablar de este tema, tenemos que tener claro de que nosotros tenemos una batalla constante todos los días, de que vivimos en una batalla constante todos los días contra el ejército de Satanás, que nosotros somos, ¿verdad?, parte del ejército de Dios. Nosotros pertenecemos al reino, vivimos en una lucha constante entre dos reinos, el reino de la luz al cual pertenecemos nosotros y el reino de las tinieblas
que es en este mundo en el que estamos. Entonces, querramos o no querramos, siempre estamos en batalla. Ya en ocasiones anteriores le he dicho, no podemos ponernos en la posición de que yo no me meto con el diablo y él no se mete conmigo. No, yo soy cristiana y yo hago lo que el Señor me dice y el enemigo a mí no me toca. Eso es una gran mentira. El enemigo trabaja todos los días para dañarte, el enemigo trabaja todos los días para dañarme. No podemos vivir como Alicia en el País de las Maravillas, creyendo que el enemigo se mete con todo el mundo menos conmigo. Entonces, todos los días nosotros tenemos que llevar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios a la autoridad de Cristo. Todos esos pensamientos que Satanás trae a nuestras mentes, todo el tiempo estamos siendo bombardeados. Entonces no es meramente un bloqueo mental, como de pronto lo podemos llamar, no es solamente un bloqueo mental, es pensamiento. Es ese pensamiento que se exalta a sí mismo por encima del conocimiento de Dios y que da al diablo un lugar seguro. Una vez nosotros empezamos a creer esa mentira que Satanás está poniendo en nuestra mente y que nos está llevando a actuar de cierta manera, nosotros le estamos dando un lugar seguro a Satanás para habitar y para hacer ahí una fortaleza. Empieza todo con una mentira, con hacernos creer ciertas cosas acerca de una situación específica, ¿verdad? Empieza a trabajar ahí. Él construye esa fortaleza, construye esa habitación y luego asigna a sus demonios a custodiar, imagínense así tal cual, es así la escena, a custodiar. Entonces, ¿cómo derribamos nosotros esas fortalezas? Llevando cautivo todo pensamiento, todo argumento que se levanta con altivez en contra del conocimiento de Dios. Un argumento o un pensamiento que se levanta en altivez en contra del pensamiento de Dios es una mentira. Es una mentira de Satanás. Entonces, desde esa fortaleza y desde esa habitación, desde ese fuerte que él construye, es donde él puede influir la vida espiritual de un individuo. También les he hablado acerca de que el objetivo de Satanás primordialmente con la humanidad es que los individuos no conozcan a Cristo, ¿verdad? Él trabaja por eso oramos por la salvación, por eso oramos por la conversión y por eso oramos porque esos hijos pródigos, esas personas que se han apartado regresen. Ese es el trabajo de Satanás. Pero si no lo logra, si esa persona aún así logra llegar a los pies de Cristo, el trabajo de él todos los días es para que esa persona no se desarrolle en ese carácter de semejanza a Cristo, es que esa persona se estanque, es que esa persona no madure, es que esa persona se quede allí en esa condición, ¿verdad? Como ese niño espiritual que no conozca cuál es el plan de Dios para su vida, que no puede encontrar su lugar de funcionamiento dentro del cuerpo, que no puede ejercer su medida de fe, mucho menos, de todo eso que hemos estado hablando esta semana, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que hace Satanás en la vida del creyente. Entonces, desde esas fortalezas que él construye en la mente de los individuos, es de donde él puede influir la vida espiritual del individuo para que no avance, para que piense de cierta manera acerca de, y eso trae estancamiento, y nosotros no queremos eso. Entonces, tenemos que tener claro, cuando hablamos de eso, de que Satanás puede influir la vida espiritual del individuo, aquí necesitamos tener claro de que Satanás a nosotros los cristianos, a los que ya hemos recibido al Señor, no nos puede poseer, y eso también yo lo aclaro cada rato, ¿verdad? Pero no podemos vivir engañados de que como ya yo soy cristiana, tengo la mente de Cristo, sí, tengo la mente de Cristo. Y está bien que todos los días lo proclamemos, pero no podemos pensar que Satanás no nos habla, no nos ataca, no nos puede afectar y no puede colocar un demonio ahí a custodiar y a trabajar sobre nuestra vida todos los días. Ya él no nos puede poseer porque nosotros estamos habitados, ¿verdad? Nuestra casa está, es la habitación del Espíritu Santo de Dios, nuestro espíritu, ¿verdad? Pero eso no quiere decir
que no podamos ser influenciados por demonios, que es otra cosa, y eso el maestro Derek Prince también lo enseña claramente acerca, él lo llama como la demonización. Es una influencia de espíritus malignos en la vida del creyente. Entonces el creyente ya no puede ser poseído por demonios porque el Espíritu Santo de Dios habita en él, pero sí puede ser influenciado, sí puede ser demonizado por espíritus inmundos. Entonces tenemos trabajo, por eso tenemos que, como empezábamos diciendo, usar esas armas que el Señor nos ha dado, porque el Señor, vemos claro que cuando el Señor habla de que tenemos esas armas es para defendernos, lo cual quiere decir que Dios no impide que el enemigo nos ataque, pero Él no nos deja solos, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros y Él nos ha dado todas las armas, esas armas de las que empieza diciendo 2 Corintios 10, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Entonces estamos equipados, estamos armados. Si Satanás está trabajando en mi mente, si Satanás está trabajando en la mente de los hijos, en la mente de cualquier persona que ya ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, entonces el problema está en el uso de las armas o en el desconocimiento del uso o de que tenemos esas armas y que las podemos usar. Entonces, aunque no poseídos, los cristianos podemos ser oprimidos por demonios que pueden ocupar cualquier espacio en la vida del pensamiento, pero mira, de pensamientos no regenerados, pensamientos no regenerados. Eso es como lo que en algún momento yo aprendía que se llama en guerra espiritual, tinieblas morales, esas áreas de nuestro pensamiento que no han sido llevadas a esa autoridad Cristo, esas áreas de pensamiento en las que Satanás todavía está operando porque yo le estoy dando permiso. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Ahí viene nuevamente el arrepentimiento. El Espíritu Santo me ayuda a identificar que ahí hay una mentira de Satanás que está operando en mí porque yo estoy pensando acerca de cierta situación de una manera, ¿verdad? Y oramos porque el Señor haga esa labor en nuestra vida todos los días porque la necesitamos. Que el Espíritu Santo de Dios venga todos los días y diga, hija, mira, en esto que tú estás pensando así, no es así. Por eso es importante la palabra. A veces leemos la palabra, leemos la escritura y dice, wow, y se derriba una fortaleza. Porque estábamos pensando de manera errada con respecto a. Entonces, a menudo fortaleza es esa habitación que le roba al creyente el poder, el gozo, porque cuando estamos atribulados, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos temor, ansiedad es una fortaleza mental, temor es una fortaleza mental, incredulidad es una fortaleza mental, y todo eso nos roba la paz, el gozo, el poder, ¿verdad? Que el Señor desea que nosotros manifestemos, que Él desea manifestar a través de nosotros a todos. Y esa habitación o hábito, porque viene de ahí la palabra, mira, habitación viene de hábito, o sea, ese hábito de pensar de esa manera. Entonces, esa habitación es lo que la Biblia llama una fortaleza. La Biblia se refiere a esto como argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, ya lo había dicho. Una fortaleza son los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso no le pasa solamente a los incrédulos, también nos pasa a nosotros. Entonces, es una tarea. Ahora, ¿cómo de pronto podemos identificar distintas áreas de fortaleza? Yo por aquí traje, permítanme un momento, se me fue. Hay una, dígame. Yo estaba preguntando algo. No, o sea, me pregunto para continuar. A mí me gusta hacer preguntas que yo misma contesto. Bueno, distintas áreas de fortaleza. Una fortaleza mental de la que podemos hablar. Tengo un fragmento de una enseñanza del pastor Corson
un estudio bíblico del pastor Colson, y él habla acerca de la primera fortaleza mental. Dice que el enemigo no envía una legión de demonios a controlarnos contra nuestra voluntad. Mira, lo que hace es sembrar pensamientos en nuestra mente o usar los que ya están. Por eso es importante identificarlos y cambiarlos. Dicen que Jesús puede estar en nuestro corazón, pero el abuelo, dice él, sigue en nuestros huesos. Es decir, ese abuelo es nuestra mente que fue afectada por el medio en el que fuimos criados. Esa es la fortaleza de la que yo conozco como la fortaleza del mundo en la que vivimos. Ese medio en el cual fuimos criadas, la fortaleza en el que fuimos educados, donde crecimos, eso tiene que ver con la escuela donde estudié, eso tiene que ver con lo que mis padres me decían cuando yo crecía, con lo que un tío me decía, con lo que me pasó mientras crecí, con la sociedad donde yo vivo, la cultura en la que yo me desarrollé. Esa es la fortaleza del mundo. Entonces fuimos criados y en esa atmósfera, y eso formó fortalezas mentales que rigen nuestra vida, a pesar de que hayamos recibido a Jesús. Entonces, por eso podemos entender que la salvación es apenas el primer paso. Somos salvos, pero ahora necesitamos empezar a caminar en el Señor y empezar a trabajar de la mano del Espíritu Santo para que esas fortalezas, esas formas de pensamiento con que veníamos antes de recibir a Cristo, las que son mentiras, las que no nos sirven, eso tenemos que derribarlo, permitir que el Señor lo derribe en nuestras vidas. Entonces, las conductas aprendidas en casa crearon esas fortalezas. Por ejemplo, hijos varones de un papá infiel podían creer que así se debe comportar un hombre. Por otro lado, las hijas creerán que todos los hombres son adúlteros. ¿Para qué me caso si todos los hombres son? ¿Verdad? Entonces, ahí se crea una fortaleza de pensamiento que tiene que ver con esa fortaleza del mundo. Pero eso no es cierto. Luego, otro tipo de fortaleza. Podemos hablar de la fortaleza, segunda fortaleza mental. Luchamos con fortalezas mentales porque nuestra tendencia, es a generalizar. Esas chicas que crecieron con un papá adúltero no se casan porque crecieron pensando que todos los hombres son así. O vemos de pronto familias donde hay patrones que se repiten. Las que no enviudan se divorcian, y las que no se divorcian viven como perros y gatos. Entonces, esas chicas que van creciendo en ese ambiente crecen pensando de para qué se van a casar, si voy a terminar o divorciada o viuda o viviendo infeliz, entonces mejor no me caso. Entonces se tiende a generalizar, es decir, etiquetamos, marcamos a las personas. Yo no voy más a esa iglesia, personas que se apartan del Señor porque es que supieron, algo pasó con un pastor y todos los pastores son iguales, entonces ya por eso ya yo no voy más a ninguna congregación. Marcamos a las personas, generalizamos, y así permitimos que se levanten fortalezas en nuestra mente. Por otro lado, la mayoría de nuestras costumbres fueron arraigadas de manera generacional. Por eso es importante detectar fortalezas, qué fortalezas mentales tenemos por ser de cierta familia, por ser de cierto país, por ser de cierta ciudad, lo que yo les decía al inicio. Entonces, hacer la tarea de qué patrón es algo que se repite, ¿no? ¿Qué patrón de conducta tú ves en tu familia, por ejemplo, que se repite? Entonces, ahí hay una fortaleza, ya yo sé que yo ahí tengo un trabajo para hacer en mi vida y en la vida de mis hijos, que es por lo que estamos hoy aquí. La costumbre de juzgar y criticar es una fortaleza mental por derribar. Ay, mírala cómo está de gorda. Ay, mírala cómo está de flaca. Ay, ¿quién le dijo a ella que ese vestido no sé qué? Hay gente así, y eso es desesperante. Todo lo critican, de todo se quejan, todo. La costumbre de criticar, de juzgar, es una fortaleza mental por derribar, ¿ya? Entonces, pues solo Dios revela las intenciones de nuestras acciones. Otras fortalezas son la amargura, el resentimiento,
Así que después de perdonar es importante renovar la mente. No obstante, en vano pasamos horas renovándola, ¿verdad? Nosotros aquí que invertimos tiempo todos los días renovando nuestra mente, ¿ya? Y permitiendo que Jesús entre a esas áreas que nos duelen. Pero si no cambiamos los pensamientos que tenemos de los demás, si no cambiamos nuestra manera de perdonar, ¿para qué perdemos tiempo perdonando? Entonces, perdonamos, pero necesitamos darle tiempo también a la renovación de la mente. Y asimismo existen personas con fortalezas mentales que no podrán casarse porque vieron un mal ejemplo, lo que le decía yo de las chicas o de los chicos que vieron a su papá siendo adúltero todo el tiempo, o las chicas que crecieron viendo a los tíos, a los abuelos, siendo adúlteros y generalizaron y por eso no quisieron casarse, o no podrán ser buenos padres porque nunca identificaron esa figura paternal ideal en su vida. Entonces mira cómo se construyen. Cuarta fortaleza, el enemigo pone pensamientos en nuestra mente contra Dios que debemos derribar. Argumentos, como decíamos ahí, dice ahí 2 de Corintios, argumentos, ¿verdad? En contra de personas que debemos ver como una bendición. Satanás es especialista en levantar argumentos en contra de otras personas para traer división. Y a veces personas que son asignadas para nuestra bendición, Satanás se ocupa de colocar argumentos en tu mente y en la mente de ella para dividir, para traer esa división. Y empezamos a verlos como una amenaza más que como una bendición en nuestra vida. Entonces aprendamos a escuchar los comentarios que nos hacen. Son complemento y no oposición. Detectemos los argumentos contra otros o nosotros mismos. Estoy leyendo lo que dice el pastor Corson aquí, por eso gagueo, porque dice: aprendamos a escuchar los comentarios que nos hacen, son complemento y no oposición. Detectemos los argumentos contra otros o nosotros mismos. ¿Cuántos no puedo hay en nuestras vidas? ¿Cuántos no puedo hay en nuestras vidas? No hay nada que no podamos hacer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Todo lo bueno, obviamente, estoy hablando de todo lo bueno. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Las fortalezas mentales nos impiden, como les decía al principio, alcanzar los objetivos, alcanzar el plan de Dios, alcanzar que yo pueda hacer esa arcilla en las manos de Dios, que Dios pueda hacer esa obra maravillosa de transformación en mi vida para que yo pueda reflejar a otros el amor del Señor. Y si pensamos que lograremos derribar cualquier tipo de fortaleza, claro que lo podemos hacer. Y una última fortaleza que él cita acá, que es creo que la más común: ¿a qué le tememos? ¿Cuáles son esos temores que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida? Tal vez a estar en un lugar encerrado, a la oscuridad, a que nos hagan daño, a lo que piensan de nosotros, a los tumultos. No los tumultos, ¿verdad? El gentío, hay personas que desarrollan fobias hacia esas cosas, a las alturas. Ahí hay fortalezas mentales. Entonces, si vemos estos ejemplos, vemos que es algo a lo que estamos enfrentados todos. Yo personalmente me di cuenta desde que empecé a usar lentes, a raíz de que empecé a usar lentes, que soy claustrofóbica. Y les conté que el día que fui a redimir mi regalo que me dio sala de oración para mi cumpleaños, de ese día de spa, me di cuenta que le tengo miedo al agua, a ahogarme. Y yo decía, Dios mío, y el Espíritu Santo permitió esa situación. Me di cuenta que le tenía miedo al encierro y al agua, y resulta que en ese circuito yo estaba expuesta a estar encerrada y a duchas fuertes de agua, y fue un día, Dios mío, y me di cuenta ese día por qué le tenía miedo al agua. El Espíritu Santo me ayudó, y por qué le tenía miedo a esa situación. Sentía que me iba a morir, es horrible. Bueno, los que experimentan este tipo de fobias saben que es algo horrible. Cualquier persona se va a reír y te puede decir, oye, pero no está pasando nada. Todo está en tu mente y tú sientes que te vas a morir. La crisis que me dio recientemente, me tocó, el Espíritu Santo me ayudó porque le pregunté al Señor: Padre, dime qué pasó
porque no era nada físico. Y el Señor me mostró que era un espíritu de temor, de angustia, de incredulidad, que me estaba acechando y yo le estaba creyendo. Entonces es una tarea de todos los días, por ser cristianos, por ser líderes, por ser los ministros, no sé qué, no se está exento de ser atacado en esa área. Entonces es chistoso, Mari, que nosotros las costeñas le tengamos temor al mar, pero suele pasar. Entonces, antes de orar, quisiera que alguien quisiera comentar algo y vamos a orar con respecto a esto. Sí, claro, empieza nuestro espacio. Es que una vez me fui a la playa y entonces yo empecé a moverme como el pez, me creía la chacha de la película. La sirenita. Cuando ya yo iba más adentro, que no me di cuenta, no sentía la arena, no sentía la tierra. Y no la sentía y no la sentí, yo buscaba ahí y nadie se había dado cuenta de lo último que estaba. Y yo no sé qué pasó, algo me impulsó, una ola me llevó, desde ahí yo le tengo miedo. Bueno, en las profundidades, pero a la gente no a la orilla, en la playa no, sino adentro, le tengo miedo. Bueno, ahí ya tienes algo para trabajar. Que el Espíritu Santo trabaje en ti, en esa área. Puedes derribar esos pensamientos que desarrollaron en ti, esa fortaleza, sujetándolos, llevándolos a la autoridad de Cristo, proclamando la palabra del Señor sobre tu vida y apoyándote en todo aquello que el Señor dice acerca de que ya no somos, de que Él no nos ha dado espíritu de temor, ¿verdad? Sino de dominio propio, de valentía. Dígame. ¿Qué más va a decir? Quería comentar algo. Esa tarea que tú dices de esta tarea diaria, que tenemos que estar todo el tiempo declarando la palabra. Y de acuerdo a una de las enseñanzas del DERE, dice que tenemos que memorizar cuando estamos proclamando esa palabra, ¿verdad? Diariamente. Entonces no es más difícil que nos venga esa acechanza que dice la Biblia del enemigo. ¿Cuáles son esas acechanzas? Esos planes predeterminados que le está haciendo, porque él no trabaja solo, tiene su ejército y no pierde tiempo. Yo siempre digo, trabaja más que nosotros, porque es que no podemos descuidar en un momento, porque en el momento que nos descuidamos, entonces que viene en la mente toda eso que nos brancha, ansiedad, esos temores. Mire, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Mis hijos tienen hace 7 años que se fueron para Estados Unidos. Y antes, al principio, era más fácil viajar, porque por lo menos nosotros salíamos de Maracaibo directo y llegamos a... Sin embargo, yo tenía, mi hermana, terror de andar sola. A mí no me gustaba andar sola. Mi hija me decía, pero ¿por qué es que te gusta siempre andar acompañada? No quería andar sola. Bueno, y me tocó ese tiempo que siempre me iba acompañada, me iba a regresar con una amiga que vivía cerca de mi casa, y yo siempre le decía al hijo mío, no te voy a olvidar, comprarme el pasaje porque me quiero ir. Entonces, claro, él no me lo puedo comprar, a lo mejor no tenía en ese momento el dinero para... Ay, hermana, me dio una crisis, porque yo me tenía que regresar sola, porque me quedaba otra opción, me tuve que regresar sola. Pero fíjense cuando uno entiende eso, estaba adorando al Señor y proclamaba esa palabra diariamente, me tocó estando en Margarita, ¿no? Ya cambiado mi mentalidad. Salí un viernes en la madrugada, todo ese recorrido que tuve que hacer, que llegué, como 3 vuelos, llegué el domingo a las 6 de la tarde. Me tocó dormir en Puerto La Cruz, en un hotel, yo sola, pero eso me fue, hermana, pero yo no sentí ningún temor y me fue lo mejor, como digo yo, en esos momentos que yo le ponía a uno una alfombra roja, pero miren cómo cambian las cosas, ¿no? Porque es que el temor paraliza y el temor es enemigo de la fe y tantas cosas, pero no hay otra manera estar ahí todo el tiempo pensando, meditando en la palabra de Dios y en la oración, porque el enemigo uno deja una puerta pequeñita y ese no pierde tiempo.
Pues yo también quería comentar una experiencia con respecto al temor. No sé si mi mamita nos transmitió ese nervio, ese susto, y uno llega a una cierta edad que exteriorizamos lo que tenemos por dentro. Por ejemplo, en estos momentos, bueno, ya en unos añitos para acá, yo he experimentado que tengo temor a la noche. Ya cuando yo cojo de que estoy haciendo diligencias, trato de que no me coja la noche en la calle, porque yo no sé, tengo como ese temor. Entonces, como dice la hermanita Norma, ya tenemos motivos para derribar, que uno le llama como esos gigantes que uno tiene en su vida. Entonces ese temor, ese miedo con mi hijo, de que de pronto, ¿por qué te demora? Porque, o sea, qué cosa Se lo tan transmite. fea. ¿Ah? Se lo tratas de transmitir a él. Sí, entonces no, o sea, yo me preocupo y cuando yo salgo con él, yo digo, no, Mateo, ya yo quiero estar en la casa. Me entra como un fastidio de que ya yo quiero estar en la casa, que ya no quiero que me coja la noche. Entonces ya tengo motivo, de verdad, muchas gracias por ese mensaje de hoy. Me pareció tan sustancioso y que ya uno renueva su mente Sí, y el de esta arrepentimiento, información. Gisela. De El verdad, gracias arrepentimiento. por esa enseñanza. Amén. Aquí juega un papel importante, por eso el arrepentimiento. El arrepentimiento con respecto a la liberación de espíritus que atacan la mente. El arrepentimiento es el que procede a la liberación, o es el que precede, perdón. El arrepentimiento siempre precede a la liberación. Y con mucha frecuencia lleva a la sanidad interior y a la sanidad en otras áreas. Hay algo que tengo por aquí del texto en el que nos apoyamos los viernes con las hermanas de la congregación, que dice que sin arrepentimiento la liberación es casi imposible, pues aunque se puede expulsar un espíritu de la vida de una persona, si en la vieja estructura de sus pensamientos no ha habido cambio, la actitud de simpatía hacia su pecado le dará la bienvenida a los espíritus para que regresen a su vida. Entonces el arrepentimiento es el que precede siempre a la liberación. En esas áreas en las que estamos siendo atacadas necesitamos arrepentirnos. Esa vez que yo tuve esa crisis que me llevaron a la clínica a los 2 días del Espíritu Santo o al día siguiente, no sé, porque yo le preguntaba y me acuerdo que lo hablé con mi pastora en esos momentos y mi pastora me decía renuncia y de perdón. Bueno, empecé a renunciar a ese espíritu de incredulidad y de temor por la situación que estaba viviendo con mi hijo, que vino, ¿verdad? Y empezó a trabajarme fuerte. Entendí hasta dónde puede llegar la dimensión de un ataque espiritual que literalmente me paralizó porque yo no podía mover medio cuerpo. Entonces, mira hasta dónde puede llegar el ataque del enemigo. Y con respecto a todo este tema con los hijos, es porque nosotros tenemos algo que el Señor nos da, es el discernimiento de espíritus, ¿verdad? El discernimiento que nos da el Señor con respecto a nuestros hijos, poder entender. Muchas veces nosotros somos capaces de observar en nuestros hijos algo, ¿verdad?, que no está bien, algo en lo que ellos tal vez necesitan ser disciplinados, en lo que necesitan ser corregidos. A veces no tenemos claridad de lo que es, pero el Espíritu Santo nos muestra. Y ella cuenta allí acerca de situaciones que ella vive con sus hijos, donde cosas tan sencillas, porque estaban pequeños, empiezan a tomar los alimentos y a llevárselos escondidas para el cuarto para comerlos, y lo hacían escondidas. Entonces así el niño puede empezar a desarrollar una fortaleza de mentira. Otra de la hija era que ella le daba las pastillas y le hacía pataleta, no se quería tomar unas vitaminas que le formuló el médico, y de la noche a la mañana ya dejó de hacer la pataleta. Y resulta que el día que se fueron a mudar de esa casa, habían pastillas y pastillas y pastillas metidas dentro de los cojines de la silla del comedor. Y resulta que todos los medicamentos encontraron hasta 100 pastillas, y ella tuvo que confrontarla. Y ella en el momento se rió de la situación, pero después se dio cuenta que si ella no trataba con esa situación en esos momentos, se iba a empezar a levantar una fortaleza de pensamiento
en su hija, que él estaba, ¿por qué? ¿Por qué no se tomaba las vitaminas? O sea, son cosas que a veces no entendemos, pero que son conductas inapropiadas, pensamientos de altivez, como lo dice la palabra, argumentos que Satanás pone en la mente que llevan a las personas a actuar de cierta manera. Entonces ella le tocó confrontarla, y por eso es que en este capítulo 28 ella nos habla acerca de las fortalezas mentales, de cuando nosotros a veces no tenemos claridad qué es, pero sabemos que nuestros hijos están en algo, y no se trata de andar mirando el pecado de nuestros hijos, y ella lo aclara, no se trata de andar buscando las cosas malas que hacen nuestros hijos, sino de pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento, porque nosotros como padres necesitamos ayudarlos en eso, porque ellos están en etapas cruciales, los que están pequeños, los que están adolescentes, en que están desarrollando ese carácter, y pueden, es inevitable que ellos absorban ciertas conductas, pensamientos, y que les lleven a comportarse después de cierta manera, y eso le pueda traer dificultades a futuro. También es importante con lo que le decimos nosotros como padres, porque como hemos visto en lo que les leía acerca del estudio del pastor Corson, cómo es de importante lo que nosotros como padres influenciamos en ellos en ese proceso, cómo va a ser como un fundamento en lo que ellos a futuro serán, cómo se manejarán. Entonces, bueno, con esto cierro, vamos a estar orando, vamos a proclamar la palabra, ya nos quedan 5 minutos. Mari, ya nos Quiero quedan hacer 5 una minutos. pregunta nada más. Dime. ¿Es posible que una persona teniendo tanto conocimiento en la palabra se desenvuelva de una manera eficaz? ¿El enemigo puede atacar más aún que los demás o actúa de la misma manera? El enemigo siempre está atacando, y ese más o menos es en la medida en que nosotros le demos la oportunidad. El más o el menos, el ser efectivo o el no ser efectivo, depende más de nosotros que del mismo diablo. Él solamente necesita un terreno en el cual trabajar. En algún momento hablábamos acerca de esa analogía que hay en el Génesis, cuando Satanás viene y le da la maldición a la serpiente y le dice que lo condena a arrastrarse, a comer del polvo, ¿verdad? A vivir siempre arrastrándose y a comer del polvo. Y al hombre le dice que polvo eres, ¿verdad? Y al polvo volverás. Y que ahí hay una tipificación del pecado. Nosotros somos por naturaleza polvo, y eso representa nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces está de nosotros sí o no darle polvo de comer a Satanás. Nadie, por muy ilustre que sea y conocedor de la palabra, está exento de esta situación. Se trata de que en algún momento podamos sentirnos cómodos con una actitud. Si nos sentimos cómodos con una actitud que va en contra del conocimiento de Dios, eso es polvo que le estamos dando de comer al enemigo, eso es pecado. Y si no nos arrepentimos en esa área, eso se va volviendo como una bola de nieve. Y cuando vengamos a ver, como decía el apóstol Pablo, no sea que después venga yo a quedar descalificado, ¿verdad? No sea que después de haber yo sido un instrumento poderoso en las manos de Dios, venga yo a quedar descalificado. Entonces nadie está, y también la palabra dice que mire, aquel que diga que está firme, mire a ver que no caiga. Entonces nadie está exento, ¿verdad?, de esto, de los ataques del enemigo. La persona puede estar nadando todos los días en las profundidades de la palabra, y aún así el enemigo hace su trabajo, pero está más seguro, digamos, que el que está desprevenido. Está más seguro que el que está desprevenido. No estamos exentos de ser atacados, pero el mantenernos en la renovación de la palabra, el mantenernos en la intimidad del Señor en oración, nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la tentación, porque esas son tentaciones que todos los días vienen a nuestras vidas. Antes del pecar viene la tentación. Entonces la oración y la meditación en la palabra nos ayudan a crear ese escudo, ¿verdad?, de no caer en la tentación y de no pecar. Entonces, bueno, vamos a orar conforme a lo que la hermana Storming nos enseña. La palabra del Señor dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
palabra para proclamar en esta mañana. ¿Qué proclamamos? Mateo 10:26, que dice que nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Oramos en esta mañana para que el Señor nos revele a nosotros como padres, no para censurar, no para señalar, sino para poder ser de bendición a nuestros hijos, que el Señor nos saque a la luz cualquier situación. Ustedes saben, yo les conté la semana pasada de la experiencia que yo tuve al pedirle al Señor por algo que yo veía en mi hijo, que yo veía que se estaban como apagando los sueños y las metas, y yo le decía, Señor, saca a la luz. Mi ayuno fue para que el Señor sacara a la luz cosas ocultas. Y el Señor me empezó a decir, ora para que vuelva en sí, ora para que vuelva en sí. Y el Señor me mostró todo lo que estaba sucediendo en el corazón de mi hijo. Entonces, claro que sé que el Señor nos ayuda en estos procesos con nuestros hijos para poder derribar fortalezas mentales. Que me decía mi hijo, mamá, yo no sabía que tomar una decisión implicaba tantas cosas delante de Dios. Algo que Diego me decía, se me había olvidado la voz de Dios. Se me había olvidado cómo era la voz de Dios. Y el Señor permite toda esta situación dolorosa para Él y para nosotros, para que Él volviera su corazón al Señor y volviera a poder escuchar esa voz. Y me decía que el Señor en ese lugar le decía que Él era como José. Que Él era como José y que Él haría como un José de Él. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Cuando vemos que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo proclamamos en esta mañana sobre nuestros hijos. Dice la palabra en Proverbios 11:21, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Proverbios 11:21. Dice Salmo 9:9, será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempo de angustia. El Señor es nuestra verdadera fortaleza. Es la fortaleza en la que nosotros podemos estar, es la única fortaleza en la que podemos estar seguros de habitar, que ahí encontramos nuestro refugio. Padre, en esta mañana te decimos gracias, Señor. Padre, gracias porque tú en tu palabra prometes librarnos, Señor, cuando clamamos a ti. Venimos en esta hora, Señor, en nombre de nuestros hijos, en nombre de nosotros mismos, Señor, en nombre de nuestra familia. Padre, te pedimos, Señor, hoy por la libertad de cualquier cosa impía, Señor, que amenaza con ser una fortaleza, Señor, en la vida nuestra y en la vida de nuestros hijos. Padre, aunque tal vez yo no sé o mis hermanas no sepan de qué deben ser librados sus hijos, Señor, incluso ellas mismas, tú sí. Padre, yo oro en esta mañana para que tú ores liberación en la área, Señor, en su vida, donde sea necesario que tú obres liberación, Padre. Sé que aunque andamos en la carne, como hoy aprendíamos al iniciar este tiempo, no militamos según la carne, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aleluya, lo proclamamos en esta mañana, Señor. Te pedimos, danos sabiduría, Señor, danos revelación en cuanto a nuestros hijos. Sé que hay áreas, Señor, de operación del enemigo que no podemos ver, Señor, por lo tanto dependemos de ti, Señor, dependemos para que tú reveles a nosotras según sea necesario. Habla a nuestro corazón, Señor. Enséñanos cómo orar cuando algo referente a ellos nos inquiete, nos perturbe o nos atribule, Señor, en la profundidad de nuestro espíritu. Padre, muéstranos cualquier cosa, Señor, que no estamos viendo, no para juzgar, no para señalar, Señor, sino danos la sabiduría para poderlos guiar, Señor. Permite que todo, Señor, lo que esté oculto en la vida de nuestros hijos, Señor, que vaya en contra de lo que tú esperas, Señor, de cada uno de ellos, salga a la luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay algo, Señor, que debemos saber, dependemos de ti, Señor, para que nos lo muestres. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a ser padres, Señor, esos padres que en la oración, Señor, desarrollan el poder, Señor, para poder dirigirlos en tus caminos, en tu palabra, Señor.
En este día, Señor, yo deposito en ti, Señor, la vida de nuestros hijos. Yo deposito en ti, Señor, la vida de Diego, la vida de Juan Sebastián. Vamos, nombra a tus hijos. Yo deposito, Señor, en ti la vida, Señor, de mi hija Violeta, bendito Dios, de mis sobrinas, Padre, por las que también te oro, de esas hijas espirituales, Señor, que he adoptado en oración, de esos hijos espirituales, Señor. Yo los deposito en tus manos, Señor, en esta mañana, y te pido, Señor, guíalos, protégelos, dales convicción cuando el pecado, Señor, intente arraigarse en ellos. Concederles la fuerza en la batalla, Señor, cuando Satanás intente afianzarse en su corazón. Hazles sensibles, Padre, a la invasión, Señor, del enemigo, y que corra a ti, Señor, para que entonces tú seas esa fortaleza, para que tú seas, Señor, ese baluarte, ese refugio, Señor, en tiempos de angustia. Te lo oramos, Señor, en esta mañana. Que el clamor, Señor, de nuestros hijos sea: líbrame de los que me son ocultos. Yo digo, Señor, de acuerdo a tu palabra en esta mañana, de acuerdo a tu palabra, Señor, en esta mañana, el Señor los librará de toda obra mala y les preservará para su reino celestial. Yo lo creo, Señor, en esta mañana, Padre. Yo te pido en esta hora por la manifestación, Señor, sobre cada vida, sobre cada mujer, Señor, que en esta hora está conectada y que luego, Señor, escuchará. Padre, trae libertad, Señor. Espíritu Santo de Dios, seas tú derribando todo pensamiento, Señor, a través del cual se ha construido una fortaleza en las mentes. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada una de mis hermanas, Señor, porque necesitamos cada día, anhelamos, Señor, ser reflejo, Señor, de esa obra tuya, Señor, en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor. Necesitamos revelar al mundo, Señor, quién eres tú. Por eso necesitamos en esta mañana, Señor, que tú traigas libertad, que tú traigas sanidad, Señor, a las vidas. Creemos, Señor, que tú te puedes manifestar en esta hora en las mentes, Señor, de los hijos, en la mente de nosotras como madres, en las mentes, Señor, de los padres, y que tú puedes, Señor, sacar a la luz todo lo que está oculto, Señor, para gloria tuya. Padre, en esta hora, Señor, nosotros nos arrepentimos en nombre de nuestros hijos por todo el pecado, Señor, al cual primeramente vino como un pensamiento y creímos, Señor, de parte de Satanás. Nos arrepentimos, Señor, te pedimos perdón, nos humillamos y te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas libertad, Señor, que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración, Señor. Te necesitamos. En esta mañana podemos proclamar, Señor, tu palabra. En esta mañana, Señor, podemos proclamar que todo pensamiento, Señor, que se levanta en contra de la voluntad de Dios queda atado y sin poder, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a desarrollar, Señor, cada día más este estilo de vida en nuestra vida cristiana, Señor, porque aunque andamos en la carne, Señor, no militamos según la carne. Hoy, Señor, proclamamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, Señor. Lo proclamamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora por tu guía, Espíritu Santo de Dios, por tu enseñanza, por tu dirección. Puedo hoy proclamar, Señor, que tú eres Jehová, roca mía, baluarte mío y mi libertador. Eres la roca de mis hijos, Señor. Eres el baluarte de mis hijos, el libertador de mis hijos, Señor. Eres tú, su fortaleza, en quien ellos, Señor, pueden hallar refugio, en quien ellos pueden encontrar escudo, Señor. Eres el poder de la salvación de nuestros hijos, su alto refugio, Señor, eres tú. Yo te doy gracias, Señor, por esta semana que nos permitiste estar reunidas nuevamente, Señor, en tu nombre para recibir de ti. Amado Dios, permítenos volver nuevamente la otra semana. Ayuda, Señor, a cada una de mis hermanas y a mí en este día, Señor. Te necesitamos para vivir este día, amado Padre Celestial, que trae consigo su propio afán. Ayúdanos, Señor. Colocamos delante de ti este día. Te pedimos, Señor, que nos cubras. Guárdanos, Señor, debajo de tus alas. Envía tus ángeles, Señor, conforme a tu promesa, que guarden nuestro salir, nuestro entrar, Señor. Padre, te damos gracias, te honramos, te decimos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amadas hermanas, un abrazo fuerte a todas y con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar la otra semana, si el Señor me permite. Bendiciones, bendiciones.
Me digas, cierro, Normita. Dale. Que tengo yo a veces me paso a otra pestaña y se me traba el computador. Hay uno. Hola Jenny, te iba a saludar. Te vi cuando iba cerrando el micrófono y ya me había sacado. Me alegra verte. Te iba a saludar porque como te veo cada 8 días y hacía días no te veía, te iba a saludar. Pero bueno, te saludo por acá. Bendiciones, un abrazo para ti. No sabía, no me había dado cuenta que estabas conectado.